Historias de Jack. Empezamos. Lo peor no fue lo que encontré en la Deep Web. Lo peor fue descubrir que aquello estaba justo debajo de mis pies. Tengo 34 años y trabajo como delineante en un pequeño estudio de arquitectura en Lausana. Paso mis días entre planos, escalas, líneas perfectas y silencio. Me gusta el orden. Me hace sentir seguro. Pero desde hace un tiempo, nada en mi vida encaja como antes. Todo empezó con un archivo. Un archivo que no debía abrir. Aquella noche no podía dormir. Eran las 3 y pico, y el zumbido del frigorífico era lo único que rompía el silencio del piso. Encendí el portátil, entré en la red que no figura en los buscadores, la Deep Web, y empecé a navegar sin rumbo, como quien busca distracción. No era la primera vez. Durante años había aprendido a moverme entre servidores ocultos, foros privados, bases de datos robadas. Me fascinaba lo que la gente escondía cuando pensaba que nadie los observaba. Casi siempre era basura, contraseñas filtradas, documentos falsos, teorías de conspiración sin sentido. Pero aquella noche encontré algo distinto. Un hilo titulado Infraestructura Cero. El autor era anónimo. Había un único enlace de descarga y un comentario escrito en inglés, con una frase que me atravesó. Si crees que sabes cómo funciona el mundo, mira lo que hay debajo. El archivo se llamaba subterra-confidential.zip. Tardé varios minutos en decidirme. Dudé. Pensé que sería otro montaje, otro bulo de conspiranoicos aburridos. Pero algo en mí necesitaba verlo. Lo descargué. Cuando lo abrí, encontré carpetas numeradas y archivos con nombres técnicos. Baufas 04, Schichtplan Bunker Sector D, Erweiterung Zürich 2018. Todo en alemán. Dentro había planos detallados, secciones transversales, diagramas de ventilación, informes geológicos. Me resultaban familiares, demasiado profesionales para ser falsos. Pero no había sellos, ni logotipos, ni referencias a ninguna constructora o institución pública. Nada. Abrí el primer plano. Un conjunto de túneles gigantescos atravesaba el subsuelo suizo. Pasillos con códigos, galerías, cámaras presurizadas, ascensores de más de 100 metros. Cada línea tenía sentido. Era un trabajo de ingeniería real. No era el dibujo de un aficionado. En el centro, un complejo enorme llamado Sector Alfa, rodeado por símbolos que reconocí enseguida. Depósitos de víveres, generadores eléctricos, sistemas de purificación de aire, salas de comunicación, zonas médicas. Era básicamente una ciudad subterránea, y en la esquina inferior, casi borrado, una frase impresa en tipografía técnica. Propiedad de la Fundación Helvetia, acceso nivel 7. Nunca había oído hablar de esa fundación. Busqué en internet nada, ni una referencia, ni en registros públicos, ni en medios. Nada. Era como si no existiera. Durante los días siguientes no pude pensar en otra cosa. Dormía mal, comía poco. Pasaba horas comparando los planos con mapas topográficos reales, con planos ferroviarios y túneles de conducción de agua. Encajaban con precisión milimétrica. Bajo las principales ciudades, Berna, Zúrich, Lucerna, había pasillos sin registro, galerías conectadas, estructuras que nadie había declarado. Todo seguía un patrón: sectores subterráneos, autosuficientes, conectados por rutas de emergencia. Si los cálculos eran correctos, podían albergar a cientos, quizá miles de personas durante años. Intenté racionalizarlo. Tal vez eran antiguos refugios de la Guerra Fría o instalaciones militares modernizadas, pero las fechas de los archivos hablaban de obras recientes: 2018, 2019, 2021. Alguien seguía construyendo, y no a pequeña escala. Encontré unas coordenadas parciales en uno de los planos, una nota en el margen: 46.9, 480 norte, 7.447, 4 este. Busqué en Google Maps. Era Berna. Más concretamente, una zona cerca del río Aare,
al sur del centro. En el mapa no había nada especial. Fábricas abandonadas, depósitos, terreno industrial. Pero en los planos, ahí figuraba un acceso secundario al sector Alfa. No pude resistirme. Pedí unos días de descanso en el trabajo alegando migrañas. Cogí el tren a Berna con una mochila, mi cámara y una carpeta con copias impresas de los planos, disimuladas entre papeles de trabajo. Me alojé en un hostal barato, de esos donde nadie pregunta nombres reales. Pasé la primera noche repasando cada línea, cada ángulo, cada anotación. Sentía el corazón acelerado, como si lo que estaba haciendo fuese ilegal. Tal vez lo era. Durante el día fingía ser un turista. Caminaba por el casco antiguo, hacía fotos de la catedral, del puente sobre el río, pero en realidad observaba el terreno, buscando coincidencias con las estructuras que aparecían en los planos. La mayoría de las zonas parecían inaccesibles, hasta que llegué a las afueras, junto a la ARE. Allí estaba, una planta de tratamiento de agua cerrada hacía años, según un cartel oxidado que colgaba de la verja. Todo a su alrededor parecía muerto. Maleza, cristales rotos, un olor a hierro húmedo. Pero el portón lateral tenía un candado nuevo, brillante, demasiado nuevo. Esperé a que anocheciera. Salté la valla, me arañé el brazo en una punta oxidada. La puerta lateral cedió con un golpe. Dentro hacía frío, olía a polvo, aceite seco y electricidad vieja. Todo estaba cubierto de polvo, pero no de abandono. En el suelo había huellas recientes, marcas de botas, y sobre una mesa, una linterna moderna. No encajaba con el resto. Caminé entre los depósitos y las tuberías hasta encontrar una trampilla metálica en el suelo, del mismo tipo que aparecía en los planos. Tenía grabado el código ESI-04A. Intenté abrirla. Estaba sellada, pero las bisagras tenían marcas de haber sido manipuladas muchas veces. El metal tenía el brillo de un uso constante. Aquello no era una ruina. Alguien usaba ese acceso. Grabé un par de vídeos con el móvil, hice fotos y me marché rápido. Esa noche apenas pude respirar. Cada ruido del hostal me hacía sobresaltarme. La cabeza no me dejaba en paz. Pensé en avisar a alguien, pero ¿a quién? Si de verdad era una instalación secreta, lo más probable era que las autoridades ya lo supieran. O peor, que estuviesen implicadas. No podía confiar en nadie. Así que decidí observar, esperar. La noche siguiente, justo cuando empezaba a dormirme, llamaron a la puerta. 3 golpes secos. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Miré por la mirilla. El pasillo vacío. Cuando abrí, solo había un sobre en el suelo. Dentro una hoja doblada. Ninguna firma, solo una frase escrita a máquina. Deja de buscar, no es para ti. Nada más. Ni amenazas, ni advertencias, ni dirección de remitente. Solo eso. Me quedé quieto, con la nota en la mano. Escuché pasos lejanos en el pasillo, o quizá los imaginé. Cerré con llave. Apagué las luces. Esa noche no dormí ni un segundo. Revisé el portátil, mis correos, mi móvil. Todo parecía igual, pero los archivos del disco duro habían cambiado de fecha. Algunos planos se habían abierto recientemente, aunque yo no los había tocado. Me recorrió un sudor frío. Alguien había entrado. Copié todo el contenido en un pendrive y lo guardé en la taquilla del tren, bajo un nombre falso. Me temblaban las manos. Ya no era curiosidad, era miedo. Pero una parte de mí quería volver a aquel lugar. Antes de dormir, abrí uno de los planos una vez más. Lo observé durante minutos, memorizando cada línea, cada túnel, cada cota. Noté algo que no había visto antes. Un pasillo sin etiqueta, marcado con una línea discontinua que partía justo del acceso S04A y descendía más de 200 metros. No conducía a ninguna sala ni a ningún sector. Simplemente desaparecía en blanco. Apagué el ordenador. Y esa fue la primera noche en la que realmente tuve miedo de lo que había debajo de mis pies. Pasaron 2 días desde que encontré la nota en el hostal, y el miedo se me había instalado dentro como una corriente eléctrica. No podía pensar con claridad.
Cada vez que salía a la calle, tenía la sensación de que alguien me seguía, aunque nunca llegué a ver a nadie. Nadie parecía mirarme, nadie parecía prestarme atención, pero algo me decía que no estaba solo. Revisaba mis pasos, cambiaba de ruta, me perdía por calles sin salida para comprobar si alguien me observaba. A veces creía escuchar un clic, como el de una cámara, o el eco de un zapato que se detenía justo cuando yo lo hacía. Era posible que todo estuviese en mi cabeza, pero no me fiaba de mi cabeza. Había visto demasiado. Y lo peor era que todavía quería ver más. Guardé el portátil y dejé el hostal aquella misma tarde. No regresé. Pasé la noche en un café abierto hasta tarde, con el abrigo cubriéndome la cara, repasando las copias impresas de los planos. Uno de los documentos mostraba un pasillo secundario que no había notado antes. Una desviación lateral que descendía más de 200 metros y terminaba en un área sin etiquetar. Aquello me obsesionó. Si existía, era posible que condujera a otro nivel, quizá más profundo. O tal vez era un error, una parte del plano sin terminar. Pero la precisión del dibujo era impecable. No parecía un error. Al amanecer, cuando la ciudad comenzaba a llenarse de gente, tomé el autobús hasta la zona industrial de la ARE. El aire era húmedo y el cielo, gris metálico. Entré de nuevo por la misma valla. Esta vez no me importó el ruido. No tenía miedo de que me pillaran. Tenía miedo de no saber la verdad. Cuando llegué al edificio, noté que algo había cambiado. La puerta lateral estaba abierta de par en par, y la trampilla metálica, la misma que días atrás había estado sellada, estaba entreabierta. La linterna que había visto antes ya no estaba. No sé qué esperaba encontrar, pero sentí que aquel momento no se repetiría. Sin pensarlo, bajé. El metal de la escalera estaba frío y cubierto de polvo, pero a medida que descendía el aire cambiaba. Olía a electricidad, a piedra recién perforada. A medida que bajaba, escuchaba un zumbido constante, muy débil, como un sistema de ventilación en marcha. Llegué al final y me encontré con un pasillo blanco, perfectamente iluminado. No era el túnel mohoso que imaginaba. Era limpio, impoluto, con luces de emergencia empotradas en el techo y sensores parpadeando. El suelo era de un material antideslizante, sin grietas ni humedad. A cada paso, el eco rebotaba, seco, controlado. Era evidente que aquel lugar estaba activo. Avancé despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Había cámaras, o al menos eso creí ver. Pequeños puntos negros incrustados en las esquinas, como ojos sin iris. No sabía si estaban encendidos. Al final del pasillo, una puerta blindada con un panel de control. En la placa metálica, una inscripción. Nivel 3. Acceso restringido. Y justo debajo, el logo de la Fundación Helvetia. Era la primera vez que lo veía completo. Una especie de círculo con una cruz incompleta dentro, como una brújula deformada. Toqué la superficie y noté la vibración del sistema eléctrico. Aquello no era viejo, estaba en funcionamiento. Entonces escuché algo. Un pitido. Después el sonido lejano de un ascensor. Corrí hasta una intersección y me escondí detrás de una estructura metálica. A los pocos segundos la puerta se abrió. Salieron dos hombres. Llevaban uniformes grises, sin insignias, con guantes negros y botas pesadas. Uno de ellos sostenía una carpeta y el otro un maletín de aluminio. Hablaban en alemán suizo, un dialecto rápido y gutural. No entendí todo, pero reconocí algunas palabras. Inspección, protocolo, niveles sellados. Pasaron a escasos metros de mí. El olor a desinfectante y metal de sus uniformes se me quedó grabado. No levantaron la vista. Cuando desaparecieron por el pasillo, respiré, apenas, y avancé en dirección contraria. Los planos en mi cabeza se mezclaban con el miedo. Giré a la izquierda, luego a la derecha. Llegué a una galería más amplia. Había maquinaria pesada, tubos, depósitos. Un sonido constante llenaba el aire, un murmullo grave de motores trabajando. Seguí ese sonido hasta una puerta de doble hoja, entreabierta. La empujé despacio y me encontré con una sala enorme. Decenas de estructuras metálicas alineadas en filas perfectas, cada una del tamaño de un vagón.
En el suelo, luces verdes intermitentes. En las paredes, pantallas encendidas con datos que no entendía. Niveles de oxígeno, presión, temperatura. Me acerqué a una de las cápsulas. Estaba fría, pero el cristal de la parte frontal mostraba un leve vaho. Intenté mirar dentro, pero la condensación no me dejó ver con claridad. Solo una forma, difusa, como una silueta humana. El cartel junto a la puerta decía: Programa de Preservación Humana. Fase 2. Tuve que apoyar la mano en la pared para no caer. No eran refugios para sobrevivir, eran depósitos humanos, lugares donde guardar personas. No sé si vivas o muertas. No quise saberlo. Retrocedí, mareado, y tropecé con un cable. Una alarma suave sonó durante un segundo, como un pitido de aviso. Corrí sin mirar atrás. No recuerdo cómo subí las escaleras. Solo recuerdo el golpe del aire frío al salir a la superficie. Era de noche. El cielo parecía más bajo, más pesado. Corrí hasta la carretera y no paré hasta perder de vista la planta. Cogí el primer tren a Zúrich. En el baño del vagón vomité. Temblaba. No sabía si alguien me seguía, pero cada vez que el tren pasaba por un túnel, el reflejo del cristal me devolvía una mirada que no era la mía. En Zúrich fui directo a la estación central. Recuperé el pendrive que había guardado en la taquilla y lo envié, cifrado, a un contacto en Islandia. Le dejé un mensaje corto: si algo me pasa, hazlo público. No me respondió, pero el correo se marcó como leído. Pasaron semanas sin señales. Ni correos, ni noticias, ni actividad en los foros donde había encontrado el archivo. Todo había desaparecido. Incluso el hilo de infraestructura cero había sido borrado. Era como si nunca hubiera existido. Me mudé a un piso en Ginebra, con nombre falso y una cuenta nueva. Intenté olvidarlo, convencerme de que todo había sido un delirio, pero el miedo no se iba. Algunas noches juraría oír un zumbido bajo el suelo, como el sonido de esos motores, muy lejos, vibrando bajo mis pies. Lo escuchaba en silencio, sin moverme, hasta quedarme dormido con el corazón al borde del colapso. 3 días atrás recibí un mensaje sin remitente. No tenía texto, solo una línea. No debiste mirar debajo. Y un adjunto, una foto tomada desde arriba, yo bajando por la escalera metálica de la planta. La misma noche en que encontré el pasillo. No sé quién la tomó, no sé desde dónde, pero estaba claro que alguien me observaba desde antes de que yo los encontrase. Desde entonces, no salgo del piso. He tapado las ventanas con mantas. He desconectado el router. Aún así, a veces noto un cambio en el aire, una presión distinta, como si todo el edificio respirara conmigo. El reloj digital del microondas marca siempre la misma hora cuando me despierto. 3:17. No importa a qué hora me acueste, no importa cuántas veces lo reinicie, siempre vuelve a las 3:17. No sé si tiene sentido, pero empiezo a pensar que no es casualidad, que quizá es una señal o una marca. Hoy he vuelto a abrir uno de los planos. Los guardé en un disco externo, desconectado de todo. Lo he hecho por impulso, como quien abre una herida. Y he visto algo que antes no estaba, un nuevo sector. Helios. Ubicación, frontera con Italia. Fecha prevista de activación, 6 meses a partir de hoy. La última modificación del archivo tiene fecha de ayer. No debería ser posible. Ese disco no se ha conectado a ningún ordenador desde que lo guardé. Y aún así, el archivo se ha actualizado. No sé cómo. No sé quién lo ha hecho. Pero sé lo que significa. Las obras continúan. El sector alfa no era el único. Bajo las montañas, bajo nuestras ciudades, siguen cavando. Y cuando todo esté listo, cuando llegue el momento, los que están arriba bajarán. Y los que estamos aquí, quedaremos fuera. A veces creo que todavía puedo oír el eco de aquellos pasillos, allá abajo, llamándome. El zumbido, el aire en movimiento, la vibración del metal bajo la tierra. No sé cuánto tiempo más podré seguir escribiendo. Pero si alguien encuentra esto, si alguien me escucha, no busques los planos, no intentes descargarlos, no lo hagas. Porque una vez que miras debajo, ya no puedes volver a mirar hacia arriba.
Ya formas parte de los pocos que saben lo que se esconde bajo tierra. Deja tu like para que la historia no se pierda. Suscríbete si quieres seguir bajando conmigo. Y dime en los comentarios qué crees que guarda realmente la Fundación Helvetia. Solo hay dos cosas que salen de la Deep Web: basura digital y la verdad más jodida que existe. Mi nombre es Jack, o al menos eso es lo que digo cuando la conexión es demasiado lenta para rastrear la IP real. No soy un mercenario ni un hacker genial. Soy un correo, un intermediario, un puto mensajero de la muerte. Y mi oficina es esta mierda de habitación en Kabul, con las ventanas selladas por sacos de arena y un ordenador que huele a circuito quemado. Llevo 3 días sin dormir. La tensión se ha acumulado en mi nuca como una placa de plomo. La barba me pica como si estuviera hecha de alambre de espino. Fuera, el sol es un martillo, pero aquí dentro solo hay oscuridad. El tenue zumbido del ventilador y el brillo azul de la pantalla. El aire huele a polvo, a gasolina barata y a miedo. Mi mercancía de esta semana no era droga, ni armas. Era peor. Era un paquete de datos. No ocupaba más que unos gigas cifrados, pero dentro estaba el corazón de algo que llaman Proyecto Ícaro. Planos, algoritmos, fórmulas. Algo tan clasificado que la gente mata solo por la promesa de que existe. Algo que no se puede tocar, solo tener. El contacto en la Hidden Wiki usaba el alias del Cuervo. Un nombre de mierda, pero su reputación era de oro macizo en este oscuro rincón digital. Siempre entregaba, nunca fallaba. El pago ya se había ejecutado. 10 bitcoins limpios, convertidos a una mezcla irrastreable de Monero y Zcash para la red. La transacción había pasado por 7 servidores proxy, rebotando desde un data center en Islandia hasta un burdel en Bangkok. Un baile de la muerte digital que te deja la cabeza dándote vueltas. Un total de 18 horas para asegurar que el rastro se borraba. Pero ahora, solo el silencio. Y eso es lo que me aterraba. Llevo 72 horas mirando una ventana de chat cifrada que no se actualiza. El Cuervo se ha esfumado con el paquete de Ícaro, y lo que es peor, con mi comisión. No me importa el dinero, me importa la reacción en cadena. Si Ícaro no llega a su comprador en las próximas 6 horas, ese comprador, un tipo con menos moral que un gusano y más influencia que la ONU, va a empezar a buscar. Y el primero que va a encontrar no es el Cuervo. Soy yo. Me levanto y doy un par de pasos por la habitación. El suelo es de hormigón desnudo. El aire es denso. Mi mente empieza a trazar mapas de escape. 3 rutas posibles. 2 pasaportes falsos. Una navaja automática. La paranoia es mi único amigo aquí. Si alguien ha tocado a El Cuervo, ese alguien está lo bastante cerca para oler el miedo que exudo. Vuelvo al ordenador. No puedo esperar. Tengo que tirar de la cadena de contactos, descender un nivel más en la mierda, donde las reglas cambian y el único cifrado que funciona es el miedo. Abro el navegador Tor y accedo al canal de la telaraña. Era un agregado de información, una IA semiautónoma que filtraba rumores y chivatazos de toda la red oscura. Un peaje caro, pero que no dudaba en pagar. Jack, necesito información sobre el Cuervo. Desaparecido. Última conexión hace 72 horas. Telaraña. Respuesta inmediata, demasiado rápida. No preguntes por los muertos. Mi estómago da un vuelco. Mierda. ¿Muerto? En este negocio no hay muertos. Solo gente que cambia de nombre y de vida en un segundo. Pero la telaraña no bromea con su terminología. Algo ha pasado. Algo irreversible. Jack. Necesito la ubicación de su última terminal física. El paquete es sensible. Telaraña. Un largo silencio. Solo 3 puntos suspensivos que parpadean lentamente. Riesgo no compensado. La telaraña no lo toca. Jack. Doble de comisión. La transferencia ya está programada. Telaraña, número. Jack. El triple. Y un favor de mí. Lo que quieras. Cuando lo quieras. Esto es lo último que hago en esta mierda de ciudad. Otro silencio. Más largo. Puedo oír mi corazón latiendo contra mis costillas. Sudo frío.
Las manos resbalan sobre el teclado. Esto no es normal, ni siquiera por un Ícaro, un trabajo de alto riesgo. Esto es terror. Telaraña. Está en el nido. Y no está solo. Jack. ¿Qué nido? ¿Quién más está allí? Telaraña. El nido del cuervo. Barrio Aliabad. Al lado del mercado de alfombras. Edificio en ruinas. Tienes que ir solo y reza para que la policía secreta no lo haya encontrado antes que tú. El cuervo no vendió el paquete. Lo perdió. Miro el reloj de la esquina. Las 14 horas. 3 horas y 20 minutos para la fecha límite. Aliabad estaba al otro lado de la ciudad. 1 hora en taxi, si no te volaba por los aires una mina. Cojo la bolsa de lona. Meto la navaja en el bolsillo. La telaraña había dicho que el cuervo perdió el paquete. No que se lo robaron. Perder, en nuestro mundo, significa que lo dejó, huyó o que lo que venía a por él fue más rápido que sus dedos sobre el teclado. El miedo ya no es una sensación, es un escalofrío que me sube por la espalda. El cuervo se ha convertido en mi problema, y su silencio es un grito que me arrastra al infierno. El taxi me dejó en un callejón infestado de gatos y basura. El aire denso me asfixiaba. El mercado era una sopa de polvo, especias, gritos lejanos y el olor dulzón de la carne. Me muevo pegado a las paredes, con la cabeza gacha, sintiendo cada mirada en mi espalda como el cañón de un rifle. El edificio del nido se alza ante mí, un esqueleto de hormigón desgarrado por la guerra. 4 pisos de ventanas rotas. Silencio. Demasiado silencioso para un lugar así. La ausencia de ruido en un lugar caótico es siempre el peor signo. Subo las escaleras. Cada pisada en el cemento desmoronándose suena como un trueno. En el tercer piso, el olor me golpea de lleno y me hace retroceder un paso. No a muerto, no a pólvora. Es un hedor metálico y acre que me perfora la nariz, a ozono, a metal recalentado y a algo más. Algo químico, ácido, como un laboratorio quemado. La puerta del apartamento estaba abierta de par en par. La cruzo lentamente, apuntando la navaja delante de mí. La adrenalina me mantiene rígido. La habitación es un desastre, pero un desastre metódico. Los muebles están volcados, sí, pero no hay signos de lucha física. Hay cristales por todas partes, cables por el suelo. Y en el centro, la mesa de trabajo. El monitor seguía encendido con un parpadeo constante. La pantalla mostraba la misma ventana de chat cifrada que yo había estado actualizando, ahora con un texto truncado y lleno de símbolos extraños, como si el software hubiera gritado antes de morir. Pero el teclado, el cuervo estaba allí, sentado en su silla, inclinado hacia la mesa. Su cabeza reposaba sobre los brazos. No estaba muerto de la manera habitual. No había sangre, no había balas. Su piel, expuesta a la luz tenue que se filtraba, estaba pálida, casi gris, con una textura cerosa. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente a la pantalla, inyectados en sangre. Sus dedos estaban congelados y crispados sobre el teclado, como si hubiera intentado teclear una última palabra o un código de autodestrucción. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Eran las marcas, quemaduras profundas, de tercer grado, pero no por fuego. Eran eléctricas. Veo un cable de red cortado en la mesa, su plástico totalmente fundido, y el ratón de su ordenador estaba literalmente derretido y pegado al metal. La mesa estaba marcada con un patrón extraño, como si un relámpago en miniatura se hubiera grabado en el metal. El hardware del cuervo no había sido atacado por un hacker, había sido frito. Alguien había enviado un pulso tan brutal, una sobrecarga de energía dirigida directamente por el cable de red. Una descarga que no solo destruyó el equipo hasta el último chip, sino que canalizó la energía suficiente para electrocutar y cocinar al hombre que lo tocaba. Muerte por hardware. Esto no era un robo, era un mensaje de terror, sofisticado y total. Nunca más volverás a tocar esto. Me acerco temblando al escritorio. Mi respiración es superficial. El cuervo no perdió el paquete. Lo tenía. Estaba en medio de la transferencia, o quizás intentando borrar los datos, cuando alguien de la red lo impidió con esa violencia brutal.
Y justo al lado del ratón derretido, en un hueco sucio de la mesa, veo un pendrive viejo y sucio. Un modelo antiguo, de esos que parecen indestructibles. Quizá de los pocos que puede resistir un pulso electromagnético si está desconectado. Lo cojo con 2 dedos, sintiendo el mismo pánico que si estuviera cogiendo un insecto venenoso. Ícaro. El cuervo lo había escondido. Había intentado salvar los datos del pulso desconectando su terminal. Pero el pulso fue más rápido, más letal. Miro su cara, congelada en un grito silencioso. No hay tiempo para el luto ni para el asco. Bajo corriendo las escaleras. El cemento se desmorona a mi paso. Corro por el callejón. El pendrive arde en mi mano, no por calor, sino por la pura adrenalina y el pánico que ahora me acompaña. El comprador, desesperado por el tiempo, no sabe que tengo Ícaro. El asesino que frió al cuervo no sabe que Ícaro ha sobrevivido a su pulso electromagnético. Solo yo lo sé. Llego a una calle concurrida y me meto en el primer coche que arranca. Le doy mi pasaporte falso al conductor. A la terminal de autobuses. Rápido y no mires atrás. Mientras el coche avanza lentamente por la calle llena de gente, manipulo el pendrive. No lo enchufo ni lo tocaré con este ordenador. Nunca. En la carcasa de plástico, el cuervo había grabado, de forma muy superficial, con algo afilado, un único símbolo. Un cuervo estilizado con un ojo tachado. Es una firma, una advertencia. El cuervo no era solo un traficante. Era un mensajero, sí, pero también era parte de Ícaro. Y quien lo mató, lo hizo para silenciarle de forma permanente, para que nadie pudiera entender lo que realmente era el contenido del paquete. Ahora tengo el arma de todos, los compradores que me van a pagar una fortuna por el contenido, y los otros, los que frieron la casa del cuervo. Ellos vendrán a por mí, y no enviarán un email, enviarán otro pulso letal. Miro por la ventanilla, mi reflejo en el cristal manchado. Mi cara no es la mía, es la de Marcus Steiner, un hombre sin pasado ni futuro, solo con una maldita pieza de hardware clasificado en su bolsillo. Pulsaré el interruptor, daré el paquete y ganaré. Pero sé que, a partir de este momento, el mundo no va a buscar un paquete robado, va a buscar a la última persona que tocó a El Cuervo. Y esa persona soy yo. Hace 7 años, cuando estudiaba ingeniería en Monterrey, jamás imaginé que una curiosidad académica se transformaría en un descenso hacia algo oscuro, casi inimaginable. Mi universidad era reconocida por su excelencia, pero los recursos eran escasos. Los laboratorios carecían de materiales y equipos especializados. Como estudiante de una institución pública, me vi obligado a buscar alternativas. Las prácticas eran esenciales para destacar, y yo quería enfrentarme a proyectos reales, no simples simulaciones. Durante meses, recorrí mercados de segunda mano, consulté libros antiguos, incluso pedí prestados materiales que apenas existían. Nada parecía suficiente. Fue entonces cuando Manuel, un amigo de la Facultad de Medicina, me habló de algo que sonaba tan imposible como peligroso. Un contacto en la dark web. Al principio lo tomé como una broma. La idea de conseguir restos humanos me parecía absurda y repulsiva. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentía que era mi única opción. Manuel insistió y me dio el contacto de un vendedor. Lo que me sorprendió al iniciar la conversación fue su frialdad. «¿Qué quieres?», escribió. La simpleza del mensaje me heló. Le pedí dientes humanos, sanos, con caries, muelas del juicio, dientes amarillos, incluso dientes de leche. Su respuesta fue escalofriante en su normalidad. «Te lo consigo todo, pero a un precio. Si quieres algo más fresco, de morgue, dime». Acepté la oferta. $50 por los dientes. El lugar del intercambio era un parque en las afueras de la ciudad, en plena noche. Durante los días previos, sentí una ansiedad constante, como si alguien supiera que estaba planeando este encuentro. Me aseguré de memorizar cada detalle de la ruta, de evitar calles solitarias, pero nada parecía calmar mi inquietud. Cada ruido en la calle me hacía girar la cabeza. Cada sombra me parecía sospechosa. Llegó la noche. El aire estaba frío,
húmedo, cargado de un silencio casi opresivo. Al llegar al parque, mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras sostenía la bolsa con el dinero. Él apareció como de la nada, un hombre normal, discreto, casi invisible entre las sombras. Sin saludo, sin titubeos, me entregó la bolsa con los dientes. Antes de desaparecer, dijo algo que aún retumba en mi memoria. Haz lo que necesites, pero recuerda, todo tiene un precio. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, sostuve la bolsa con un temblor extraño. Guardé los dientes en un frasco, intentando racionalizar lo que acababa de hacer. Pero algo en el aire había cambiado. Escuché ruidos leves en el pasillo, como si alguien caminara con pasos que no me pertenecían. Cada vez que giraba la cabeza, sentía la sensación de que alguien me observaba desde la esquina de la habitación. En los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Primero, la puerta de mi apartamento apareció entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Luego, notas anónimas comenzaron a llegar a mi buzón. Papeles arrugados con mensajes crípticos como «Recuerda tu precio» o simplemente «No estás solo». Cada sonido en la noche, cada sombra que se movía en mi ventana, parecía seguir un patrón. Sentía que alguien conocía mis rutinas, mis horarios, incluso los lugares que visitaba. Una noche, mientras intentaba dormir, un frío intenso recorrió mi cuerpo. Me levanté, incapaz de quedarme en la cama, y miré por la ventana. A lo lejos, cerca de la entrada del edificio, una figura oscura permanecía inmóvil. No podía distinguir rasgos, pero su presencia era innegable. Permaneció allí durante varios minutos, y cuando parpadeé, desapareció. No era un sueño. Sentí su mirada clavada en mí, aunque estuviera solo en la habitación. El miedo comenzó a transformarse en algo más profundo. Paranoia. No solo temía al hombre de las sombras, sino también a todo lo que me rodeaba. Cada puerta cerrada, cada teléfono vibrando, cada mensaje en redes sociales, se convirtió en una posible amenaza. Me encontraba revisando mi apartamento varias veces por noche, comprobando ventanas, cerraduras, buscando señales de intrusos que nunca encontraba. Una tarde, mientras estudiaba, escuché un sonido extraño desde la calle. Pasos rápidos que se detenían en el momento en que yo miraba por la ventana. Nadie estaba allí, pero la sensación persistía. Comencé a notar que objetos en mi apartamento parecían moverse ligeramente del lugar. O al menos eso creía. Todo parecía conspirar para mantenerme en un estado constante de alerta. Sabía que lo que había hecho, mi contacto con la dark web, había abierto una puerta que jamás podría cerrar. Y aunque intentaba racionalizarlo, la certeza de que alguien o algo me observaba se convirtió en un peso que me acompañaba a todas partes. Cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana con el corazón acelerado, preguntándome si volvería a ver la figura oscura, si esta sombra sería solo el inicio de algo mucho peor. Los días que siguieron al intercambio en el parque se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Cada mañana al despertar, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Las sombras en mi apartamento parecían más largas, más densas, como si se alargaran hacia mí con intención. Cada sonido en el pasillo, cada golpe leve en la pared, parecía confirmar que no estaba solo. Mis sueños se volvieron más perturbadores. Ya no era solo la sensación de estar atrapado o paralizado. Ahora veía figuras negras que se movían detrás de mí, incluso cuando me despertaba. Sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo, y algunas veces veía, con un detalle que me hacía estremecer, dientes humanos brillando en la oscuridad, como si me recordaran lo que había hecho. Cada mañana me despertaba sudando frío, con el corazón golpeando contra mi pecho. Una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré algo que me paralizó. Una carpeta nueva, con fotos tomadas desde distintos ángulos de mi apartamento. Había imágenes de la cocina, la sala y mi dormitorio. En una de ellas, la bolsa con los dientes estaba sobre la mesa, tal como la había dejado. Nadie podía haber entrado, y aún así, las fotos estaban ahí. Los mensajes que acompañaban las imágenes eran simples y directos.
te estoy viendo o no olvides tu precio. Comencé a notar que personas desconocidas parecían aparecer en lugares donde yo estaba. Un hombre de gabardina gris en el café que frecuentaba, alguien que desaparecía cuando yo giraba la cabeza en la librería, un rostro borroso en el transporte público. Cada encuentro era fugaz, pero suficiente para que mi mente se aferrara a la idea de que estaba siendo seguido constantemente. Un día, mientras regresaba a casa, lo vi de nuevo. El hombre de la figura oscura, parado al final de la calle, como si me esperara. Esta vez no estaba solo. A su lado, otra figura, más pequeña, cuyos rasgos eran imposibles de distinguir. No hicieron gesto de amenaza, pero algo en su postura me hizo sentir un terror profundo, una certeza de que me conocían, que sabían quién era y qué había hecho. Antes de que pudiera reaccionar, desaparecieron como si se disolvieran en la sombra misma. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido extraño, un golpeteo suave en la ventana de mi habitación. Al acercarme, no había nadie, pero el vidrio temblaba ligeramente, como si alguien lo hubiera tocado. La paranoia se convirtió en miedo absoluto. No podía quedarme quieto. Cada puerta, cada cerradura, cada rincón de mi apartamento se convirtió en un posible lugar de peligro. Con el tiempo, los eventos se volvieron más intensos. Encontré notas bajo mi puerta, recortes de periódicos antiguos sobre desapariciones, dientes humanos sueltos en lugares imposibles y mensajes en mi teléfono que no tenían remitente. El precio sigue creciendo. No puedes escapar. Mi mente comenzaba a flaquear. La línea entre la realidad y el terror que me perseguía se desdibujaba. Decidí abandonar mi apartamento y mudarme a otro lugar, pensando que alejarme me daría seguridad. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada nuevo lugar, cada nuevo barrio, parecía estar dentro del mismo círculo de vigilancia invisible. Incluso en lugares públicos, sentía miradas clavadas en mí y sombras que desaparecían al girar la cabeza. Finalmente comprendí algo terrible. No importaba dónde estuviera ni cuánto tratara de escapar. La dark web, el intercambio, había abierto una puerta que nunca podría cerrar. No era solo un vendedor ni un hombre de sombras. Era algo más grande, una presencia intangible que se alimentaba de mi miedo, de mi culpa, de mi curiosidad. Nunca volví a mirar la noche con tranquilidad. Cada paso que daba, cada sombra que cruzaba mi visión, cada leve ruido, me recordaba que había un precio por mi acción y que la sombra que me acechaba estaba allí, siempre, invisible pero omnipresente, esperando. Sabía que aunque no la viera de nuevo, nunca dejaría de sentirla. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. No había lugar seguro. No hay privacidad, no hay refugio, no hay descanso. La puerta que abrí en la dark web no solo me ofreció los dientes que necesitaba, me entregó una sombra que viviría conmigo para siempre. Nunca abras un correo cuyo remitente no recuerdes. Lo aprendí demasiado tarde y ojalá hubiese tenido la sangre fría para borrar aquel mensaje antes de que lo viera clara. Pero lo abrí y desde ese instante todo empezó a volverse una espiral de miedo silencioso, de esa clase que no te persigue por los pasillos ni te susurra en la noche, sino que se mete dentro de tu cabeza y se queda a vivir allí sin pedir permiso. Recuerdo la tarde con absurdos detalles, la luz naranja entrando por la ventana del salón, el ruido lejano del tráfico, el olor a café frío. Clara en el escritorio repasando apuntes, yo frente al portátil revisando correos. Y de pronto, ese remitente sin sentido, GRPC, registro actualizado. La frase, tu acceso ha sido restaurado, te echábamos de menos, flotaba en la pantalla como una herida abierta. Te echábamos de menos. Ningún correo tendría que dirigirse a ti así, no uno que no recuerdas haber solicitado jamás. Clara se acercó para leerlo. No le dio importancia al principio, pero su ceño fruncido decía lo que no verbalizaba. Algo no encajaba. Al minuto llegó el segundo mensaje, como si estuvieran esperando mi reacción. Jack, sabemos que aún recuerdas cómo entrar. Recordar.
Esa palabra me hundió en una inquietud antigua, porque sí que recordaba algo vago, difuso, de cuando era adolescente y me metía en rincones de la Deep Web por mera curiosidad estúpida. Foros prohibidos, archivos absurdos, páginas sin diseño aparente. Una de ellas se llamaba Archivo de Prácticas Extremas. Lo había visitado una sola vez. Estuvo activa apenas unos segundos, pero suficientes para dejarme con una sensación de haber visto algo que no debía. Intenté cerrar el correo, pero el ratón no reaccionaba. El cursor parecía atrapado. Y entonces, como si alguien hubiese tomado el control desde lejos, una ventana negra ocupó la pantalla. Clara retrocedió. Yo me quedé petrificado. Una frase apareció, golpeando el silencio del cuarto. Bienvenido de nuevo a la guía. Esa noche dormimos mal, aunque Clara intentaba hacérsela fuerte. Yo no podía dejar de pensar en la guía, en lo poco que recordaba, en cómo era posible que hubieran obtenido mi nombre real. A las 2 de la mañana, incapaz de seguir quieto en la cama, encendí el portátil. Había un correo más. Última llamada, 2:17. Y un enlace. Sabía que no debía abrirlo, pero lo hice. Me llevó a una página de la Deep Web. Fondo negro, texto blanco, sin logotipos, sin estilo. Simple y criminalmente claro. Guía y recopilación de prácticas caníbales. Archivo documental. Acceso de consulta restringido. Usuarios aptos. 2. Mi respiración se volvió torpe. Clara y yo. Aquellos desconocidos habían vinculado a Clara sin que ella hubiese tenido jamás contacto con esos lugares. Y algo aún más inquietante. Usuarios conectados. 3. Había otro leyendo con nosotros. Un chat emergió desde la derecha. Hola Jack. Cerré la página de golpe, pero el daño ya estaba hecho. Después de varias horas sin lograr dormirme, Clara se levantó sobresaltada, diciendo que soñó que alguien decía su nombre. Tomé aire para decirle que no pasaba nada, pero antes de poder consolarla, el portátil, apagado, emitió una notificación digital. Una ventana emergente apareció sin que lo tocara nadie. Clara se acercó como si estuviera ante un animal peligroso. El chat aún estaba allí, como si la página hubiese seguido abierta, aunque la pantalla se hubiera apagado. Un nuevo mensaje. Ya somos 3 en la familia. Las palabras parecían escritas desde dentro de las paredes. Las siguientes horas fueron una tortura. La guía mostraba casos recientes, demasiados recientes, testimonios difusos, informes recortados, artículos escaneados que parecían extraídos de bases policiales o judiciales. Nada era explícito, pero el contexto era suficiente para comprender el horror que documentaban. Cada caso tenía un sello, verificado o pendiente. Y luego apareció algo que me heló por completo. Aprobado por moderador, Jack. Estaban usando mi nombre para legitimar ese archivo. Quería borrar todo, pero la pantalla se congeló antes de tocar nada más. Clara desconectó el router, casi arrancándolo de la pared. Pasaron días. Intentamos pensar con lógica, fingir normalidad, pero los mensajes seguían llegando. Algunos vacíos, algunos con una sola frase. La guía no se abandona. Cambié contraseñas, cerré cuentas, desinstalé todo. Nada sirvió. Un número privado llamó una tarde. Lo cogí pensando que podría ser algún banco, pero solo escuché respiración. Clara se acercó, sus ojos llenos de ese miedo silencioso que nos habitaba desde hacía días. La voz distorsionada dijo: «Mirad debajo de la ventana. Encontramos una bolsa de plástico. Dentro, un papel. Verificado». Aquello marcó un antes y un después. Dejamos de comer juntos, de hablar, incluso de mirarnos a los ojos demasiado tiempo. No por desconfianza entre nosotros, sino por esa sensación de que no estábamos solos. Un día, Clara recibió un correo con capturas de mi pantalla mientras dormía. No había forma de que nadie las hubiera hecho, al menos no desde dentro del piso. Pero ahí estaban. El ángulo era el de la cámara del portátil. A partir de entonces, cubrimos todas las cámaras con cinta aislante. La madrugada siguiente, un correo más. Actualización urgente. Caso local. Lo abrí casi sin pensar. Era una entrada nueva, escrita con un lenguaje clínico, como un informe,
pero sin datos concretos. Hablaba de 2 hermanos, observados por un registrador autorizado. Los detalles coincidían demasiado con nosotros, aunque sin mencionar nombres o direcciones. Clara se echó a llorar en silencio. No de miedo, sino de impotencia absoluta. Habíamos entrado en la guía sin quererlo y ahora formábamos parte de su índice. Decidimos huir, meter ropa en mochilas y marcharnos, sin plan. Pero al bajar a la calle, Clara me señaló los buzones. Cada uno tenía un sobre blanco, todos con las mismas iniciales, GRPC. Los abrimos, vacíos. Era un mensaje en sí mismo. Podían alcanzarnos en cualquier lugar. Volvimos al piso con la sensación de ser marionetas. Creímos que lo peor ya había pasado, pero la calma que siguió fue peor que los días de acoso digital. 3 días sin correos, 3 días sin llamadas, 3 días sin sobres en el portal. Fue Clara quien dijo que eso significaba que estaban preparando algo. Y tenía razón. Hoy llegó un solo correo, sin remitente, sin asunto. Dentro había una sola imagen, el salón, nuestro salón, tal como estaba ahora. La luz, los objetos, incluso la pequeña grieta en la pared reflejada en el cristal del cuadro, y nosotros 2 sentados. No era una foto antigua, era de hacía segundos. Lo supe por una razón sencilla. Salíamos con la misma ropa exacta que llevamos puesta mientras te cuento esto. El mismo gesto cansado, la misma tensión en los hombros. Lo que se ve detrás es lo que no puedo olvidar. Una figura desenfocada, no un rostro, no un cuerpo completo, solo una sombra como si alguien se hubiera quedado quieto detrás de nosotros, observando en silencio. Revisamos el piso varias veces, pero no encontramos a nadie. El mensaje que acompañaba la foto me hizo temblar las manos. Gracias por vuestra aportación al archivo. Caso verificado. Actualización completada. Usuarios aptos. 4. Clara y yo somos 2. A veces oigo pasos. A veces creo que Clara los oye también. Pero ninguno dice nada. No sé si mañana seguiré aquí, pero necesitaba dejar esto grabado. Si alguien lo está escuchando, por favor, si alguna vez recibes un correo sin asunto con las siglas GRPC, no lo abras. La guía no es una página muerta. No es un archivo abandonado de locos de Internet. Es algo que se mueve, que observa, que elige. Y una vez te elige, ya estás dentro. Y dentro no hay salida. Nunca olvidaré la primera vez que vi brillar la muerte. Soy espía, o al menos eso creía hasta hace unas semanas. Todo empezó con un mensaje en la Deep Web. Un mensaje que prometía información sobre experimentos que combinaban genética y luminiscencia. Experimentos que, según decían, estaban ocurriendo en Corea del Norte. Al principio lo descarté como otra leyenda urbana, pero algo en la forma de escribirlo, en la precisión de los detalles, me hizo pinchar el enlace. Lo que encontré me cambió para siempre. No había fantasmas, ni desapariciones espectaculares, ni cámaras que me vigilaran. Solo ciencia. Una ciencia tan fría y calculadora que daba miedo. El portal me llevó a un foro restringido, donde científicos anónimos compartían protocolos de edición genética en células humanas y animales. Los mensajes estaban llenos de jerga técnica, pero lo que realmente me impactó eran las imágenes. Células brillando en tonos verdes y azules, ratones que iluminaban sus propias jaulas como si fueran linternas vivientes. Era fascinante y perturbador. Decidí investigar más. Mi cobertura oficial me llevó a Pyongyang, donde se estaban construyendo laboratorios de última generación, bajo una vigilancia mínima, porque nadie esperaba que un espía occidental se interesara por la biología luminiscente. Mis días allí transcurrían entre entrevistas falsas y revisiones de documentos, pero de noche mi curiosidad me empujaba a explorar los archivos que encontraba en discos duros olvidados en los laboratorios. Una noche, mientras revisaba un archivo con datos experimentales, escuché un ruido extraño fuera de mi habitación de hotel. Era un zumbido bajo, constante, casi imperceptible, como si cientos de pequeños insectos de metal estuvieran revoloteando alrededor. Me levanté lentamente,
tratando de no hacer ruido. Nada visible, solo el zumbido. Pero entonces lo vi, un reflejo verdoso en la ventana. No era luz de la calle, era un resplandor que parecía moverse con voluntad propia, como si me estuviera observando. Volví a mi ordenador y abrí un archivo que hasta ese momento había evitado. Era un registro de ratones modificados genéticamente para responder a estímulos emocionales. Los gráficos mostraban que cuando los científicos hablaban con ira o frustración frente a ellos, la intensidad luminosa aumentaba. Cuando hablaban con calma o curiosidad, el brillo disminuía. Era ciencia, pero también algo inquietantemente parecido a la conciencia. A medida que analizaba los datos, empecé a notar un patrón en la luz que me heló la sangre. No era aleatorio. Cada célula parecía escuchar y responder al ambiente. Incluso las sombras en el laboratorio influían en su luminosidad. Intenté alejarme de la pantalla, respirar, pero una fascinación que no podía controlar me mantenía frente a ella, obsesionado con cada fluctuación, cada destello. Un día, mientras revisaba un informe etiquetado como Confidential, Project Lumen, encontré un calendario de experimentos con voluntarios humanos. No había nombres, solo códigos, pero los efectos estaban documentados. Fiebre extrema, convulsiones, alteraciones visuales y auditivas. Lo más perturbador era que los científicos anotaban los cambios de luz junto a cada síntoma. No era solo observación, era medición de sufrimiento como si fuera un parámetro más de sus gráficos. Decidí que necesitaba ver el laboratorio con mis propios ojos. Gracias a mi cobertura, conseguí acceso limitado a un ala de experimentación subterránea. La primera vez que bajé por esas escaleras, el olor era metálico, punzante, mezclado con un rastro químico que hacía que la piel se me erizara. Las jaulas parecían normales, hasta que apagaron las luces y vi los destellos verdes y azules que salían de cada contenedor. Los ratones, los conejos, incluso placas con células humanas. Todos brillaban con intensidad variable, como si respiraran luz propia. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Apagué mi linterna para observar mejor. Las células de uno de los cultivos humanos empezaron a pulsar en sincronía con mis latidos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ser coincidencia. No podía ser ciencia pura. Era como si me reconocieran, como si estuvieran midiendo algo más que la química. Estaban midiendo miedo, tensión, atención. No podía apartar la vista. Cada destello, cada pulso de luz, me hacía sentir que estaba observando algo vivo, algo consciente, algo que no debería existir. Mi entrenamiento como espía no me preparó para esto. El miedo y la fascinación se mezclaban, y comprendí que la ciencia que estaba presenciando tenía un límite que no debía cruzarse. Y sin embargo, allí estaba yo, cruzándolo de todos modos. Una noche, mientras revisaba unos archivos cifrados en mi ordenador, encontré un video de alta definición que me heló la sangre. Mostraba un laboratorio subterráneo, iluminado solo por la luminiscencia de las muestras. Jaulas llenas de animales y cultivos de células humanas brillaban en verdes, azules y ocasionalmente rojos, como si tuvieran vida propia. Lo que más me impactó fue ver cómo los científicos apuntaban luces láser sobre las muestras y las células parecían reaccionar. Se intensificaban, se pulsaban, se agrupaban en patrones que no podían ser meramente aleatorios. Era como si reconocieran la presencia humana y respondieran a ella. Al principio pensé que era un efecto óptico. Lo repetí cuadro por cuadro. No lo era. Cada gesto de los investigadores, cada respiración contenida frente a las muestras, producía un cambio en la luminosidad. La luz parecía consciente, midiendo, evaluando, reaccionando a su observador. Esa sensación de ser observado por algo que no tiene ojos pero siente tu atención, me provocó un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Lo más escalofriante llegó cuando leí un informe sobre un experimento denominado Project Lumen. Intentaban inyectar células luminiscentes en voluntarios humanos con el objetivo de monitorear su estado emocional y físico en tiempo real. No era ciencia ficción. Los protocolos estaban fechados,
firmados y documentados. Las notas describían efectos secundarios horribles: fiebre extrema, daño neurológico, alteraciones en la percepción visual y auditiva, incluso cambios de conducta. Pero los científicos parecían más fascinados por la luz que por el sufrimiento que causaban. A medida que avanzaba en la documentación, encontré testimonios médicos internos que describían cómo los sujetos humanos modificados empezaban a mostrar una sensibilidad extraña a la luz, al sonido, a la presencia de otras personas. Un paciente incluso reaccionó al estado emocional de un investigador a varios metros de distancia. Su cuerpo brillaba más intensamente cuando el científico estaba frustrado y disminuía cuando sonreía o hablaba con calma. Era perturbador, pero fascinante a nivel macabro. Cada noche el recuerdo de esas imágenes y datos me perseguía. La luz parecía instalarse en mi cabeza. Empecé a soñar con jaulas iluminadas, con células que pulsan al ritmo de mis pensamientos. Incluso cuando estaba solo en mi habitación de hotel, percibía reflejos verdes y azules en las paredes, y juraría que los veía pulsar, siguiendo mi mirada. No podía distinguir entre lo real y lo imaginado. Sabía que debía salir de allí con pruebas. Copié todos los archivos relevantes en un disco duro cifrado y lo escondí en un compartimento secreto de mi equipaje. Cada paso era un riesgo. Corea del Norte no es un país amable con los intrusos, y menos con alguien que podría estar robando información biológica de alta seguridad. Sentí varias veces que alguien me seguía en los pasillos del laboratorio, pero cada vez que me giraba no había nadie. Solo sombras alargadas y el resplandor intermitente de los cultivos subterráneos. Antes de abandonar el país, decidí dar un último vistazo a la sala de experimentos principal. Me adentré por un pasillo que no figuraba en los planos oficiales. Allí encontré un contenedor sellado que contenía un organismo humano en cultivo avanzado. Su brillo era tan intenso que iluminaba toda la habitación con tonos verdes y violeta. La forma humana era apenas reconocible, cubierta por filamentos celulares que pulsaban como latidos. Fue en ese instante cuando comprendí que aquello no era solo manipulación genética, era creación y control de la vida. El corazón me latía con fuerza mientras salía del laboratorio, llevando el disco duro como única prueba. Sabía que lo que había presenciado podría cambiar la percepción de la ciencia y la ética para siempre. Lo más aterrador no era ser descubierto. Era pensar en la posibilidad de que alguien más, en otra parte del mundo, pudiera replicar esos experimentos, ignorando el sufrimiento y concentrándose solo en el brillo, en el control, en la fascinación de la luz. Ahora estoy fuera, a salvo físicamente, pero no mentalmente. A veces, en la oscuridad de mi habitación, siento un leve resplandor en mis manos, como si mi mente reprodujera el patrón de las células que vi. Sé que no es real, sé que son recuerdos, pero la memoria de esa luminiscencia, esa sensación de estar observando algo vivo, controlable y al mismo tiempo incontrolable, me persigue. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.